Saludos amigos y amigas de Ecos del 56, el programa de Vanguardia Popular y la Juventud Vanguardista Costarricense. Como siempre es un gusto saludarles y que nos acompañen. Mi nombre es Roberto Zelaya. El mío, Carolina Camacho. Y el programa de hoy vamos a hablar sobre el 1 de mayo, el Día de la Clase Trabajadora, Carolina. El Día del Trabajador, como llamamos aquí en Costa Rica, un día que por ley tenemos todo feriado. Es feriado. Todos los trabajadores o reciben su pago extra por trabajar en ese día o tienen feriado el día. Porque tiene que pagarle el doble a uno si lo trabaja el 1 de mayo. Tiene que estar claro de que si se trabaja el 1 de mayo se tienen que pagar doble. Y las extras se pagan todavía más, ¿verdad? Exactamente. Pero bueno, es un día sumamente importante para nuestro país y, ¿verdad? Bueno, a nivel general, hablamos de la conmemoración del 1 de mayo porque todavía no podemos decir como muchas otras fechas que podemos celebrarlo. Aún así, siento que es una fecha bastante alegre para nosotros, sobre todo para nosotros como vanguardistas. Correcto. Y es que, bueno, por lo menos desde que inició abril, llevamos trabajando en los preparativos porque cada año las organizaciones sociales, sindicatos, partidos políticos, organizaciones revolucionarias, organizaciones ciudadanas, etcétera, salimos a las calles a manifestarnos. No, bueno, como lo dice la compañera, no en la manera de una fiesta, porque no es así. Ojalá pudiéramos celebrar que hay derechos plenos para toda la clase trabajadora, pero sí como un día de reivindicación, donde salimos a decirle a la patronal, o sea, a las grandes empresas, a los grandes patronos y al gobierno también, que es pues protector de esos grandes empresarios, aquí estamos, no nos vamos, seguimos luchando y salimos a las calles porque es nuestro terreno. Sí, yo creo que es importante como trabajadores y como costarricenses en general que también tenemos que tener empatía con las condiciones de otros ticos. Hay que aprovechar que todavía podemos salir a las calles, ¿verdad? A buscar defendernos, de mejorar como obreros, y siento que es algo que debemos utilizar porque hay muchos lugares en los que lamentablemente ya no se puede hacer ese tipo de cosas. Y bueno, aquí en Costa Rica todavía podemos y lo tenemos que aprovechar. Exactamente. Por ejemplo, la marcha del 1 de mayo se realiza tradicionalmente desde hace algunos años saliendo del Parque de la Merced, Parque de Braulio Carrillo más propiamente, subiendo hasta la Plaza de la Democracia, la plaza que está al frente de la actual Asamblea Legislativa. Y bueno, cuando uno viene saliendo de la Merced, uno ve ese montón de comercios abiertos, restaurantes, panaderías, tiendas, ¿cómo llama esta cuestión? Talleres de reparación y demás, y uno ve que la gente está ahí trabajando en su día pues feriado. Esa es la realidad de la clase trabajadora en este país. Algunos, como yo, que trabajo en el sector privado, tengo ese día libre desde hace varios años, pero otros años yo no he podido tener acceso a esos días libres, y es parte de lo que hay que tomar en cuenta respecto a las condiciones que vive hoy la clase trabajadora, ¿verdad? Y tenemos que recalcar que hay compañeros que están buscando cómo poder acompañarnos, ¿verdad? Porque también trabajan en el sector privado, pero en el trabajo no les dan la opción de poder ir a manifestarse y de marchar ese día, que debería ser un derecho de todo trabajador. Exactamente, porque digamos, la legislación dice, el día es feriado, o sea, que usted puede decidir si trabajar o no, pero en la práctica, en lo concreto, en lo real, si uno dice que no, rapidito le cortan el rabo a uno, ¿verdad? Le hacen la vida imposible, buscan la manera de ver cómo se deshacen de usted. Exactamente, y no, yo pienso que podríamos ver un video de las preparaciones que hemos estado haciendo y después podemos hablar de cómo lo vivimos nosotros. Vamos a verlo entonces.
Y estamos de vuelta con más de Ecos del 56, el programa de Vanguardia Popular y la Juventud Vanguardista Costarricense. Y bueno, Carolina, después de ver estos videos de los preparativos de este mes, de los 1 de mayo anteriores también, ¿qué siente usted como vanguardista viendo todo eso? Bueno, yo siento mucho orgullo, y alegría, porque como veníamos diciendo, aunque no es algo que podamos celebrar, sí se siente mucha alegría en alistarnos para ir a marchar para exigir nuestros derechos, no solo de nosotros, sino de toda la clase trabajadora. Y se siente mucho la camaradería, el trabajo en equipo, la verdad, a pesar de que viven siendo días que para nosotros son bastante estresantes. Sí. Aquí nos hemos aprendido a acomodar, a llevarnos, a trabajar en equipo, bajo el estrés y el trabajo bajo presión, ¿verdad? Y ahí salen las imágenes, ahí estamos todos, porque ustedes nos ven aquí sentados, pero no es que nos paguen por estar aquí, no es que tengamos tampoco un super estudio, nos dediquemos solamente a eso. Nosotros somos militantes todoterreno y 24/7, que igual tenemos nuestros empleos, tenemos nuestras formas de subsistencia, tenemos nuestro estudio, ¿verdad? También, nuestras obligaciones académicas y demás. Y bueno, y también tenemos que cumplir tareas de militancia, porque Vanguardia Popular es un partido en construcción, o reconstrucción, mejor dicho, en refortalecimiento, donde cada quien tiene que aportar todo lo que pueda para que este partido crezca, para que podamos tener incidencia en la clase trabajadora, para que podamos salir a las calles, tengamos capacidad de visibilidad, de protesta y demás. Y bueno, eso es lo que se ve en las imágenes, esto es lo que somos nosotros. Ahí aparecen otros camaradas y otras camaradas de este partido que han venido a darlo todo de forma muy honesta, con muchísimo amor también. Y comparto lo que vos decís, Carolina, yo también me siento muy, muy alegre cada vez que vengo. Y es que esas horas previas al 1 de mayo yo al menos no duermo. Yo tengo años de saber lo que es venir aquí al local, quedarme durmiendo a veces en la oficina o allá en los camarotes. Sí. Para amanecer aquí desde la hora 0 del día. No, y bueno, como yo que para venir tengo que madrugar bastante. Sí, y ese viajecito desde allá. Sí, porque yo tengo que viajar mucho. No soy una persona que vive cerca. La verdad es que todo eso uno lo hace. Tal vez para otra persona puede llegar y decir, uy, qué aburrido, o qué pereza, o madrugar. O a usted le pagan por eso. No, nadie me paga, pero para mí es una satisfacción enorme. Exactamente. Y es que eso, digamos, si uno se mete en estas cuestiones de la militancia, sobre todo los comunistas, uno sabe que se tiene cualquier cosa. Uno sacrifica aquí tiempo, sacrifica sueños, sacrifica un poco de trabajo, un poco, ¿verdad? También de las relaciones interpersonales, familiares y demás, en la medida de lo sano, desde luego, ¿verdad? Y porque ahora las condiciones nos lo permiten, pero he oído camaradas que en el pasado han dado mucho más que eso, y eso nos lleva a hablar de los mártires de Chicago, por ejemplo. Sí, porque aquí podemos estar tranquilos y hacer todos los preparativos y estar contentos y hacerlo de una manera pacífica. O sea, el esfuerzo que hacemos es sano. Pero muchas personas antes de nosotros, para que pudiéramos hacer esto, sí tuvieron que poner en riesgo sus vidas. Claro, por ejemplo, ahorita que hablamos de los mártires de Chicago, fueron 8 sindicalistas estadounidenses que, bueno, organizaron una huelga muy fuerte, un movimiento de huelga muy fuerte, el cual fue reprimido, saboteado, satanizado por la prensa al momento, como ocurre con todos los movimientos de la clase trabajadora, con todos los movimientos de huelga, también ha ocurrido en nuestro país. Y bueno, ellos son asesinados. Lo decimos así porque aunque fueron judicializados y después ejecutados bajo la ley o en el marco de la ley, pues no fueron juicios justos, fueron juicios amañados y que lo que hicieron al final fue para darle una lección a todo el resto de la clase trabajadora, no solo en Chicago y en Estados Unidos, sino de todos los demás países del mundo, de qué les puede ocurrir por defender sus derechos. Pero le salió el tiro por la culata, ¿verdad? Sí, exactamente. Y no, bueno, lamentablemente esa es la historia de muchos luchadores. Nosotros como comunistas reivindicamos cualquier tipo de persona que quiera cambiar, que luche por los derechos de los trabajadores. Nosotros no somos personas cerradas, ¿verdad? Para llegar y verlo todo desde un punto de vista completamente comunista, a pesar de que por supuesto que lo somos. Y no, tenemos muchísimo respeto por las personas que han llegado y se han sacrificado por buscar un cambio. Como veníamos hablando, las condiciones no son las más óptimas desde hace mucho tiempo que no lo son. Hemos debido de avanzar mucho más. De hecho, nunca en el capitalismo lo han sido. No, para nada. Y por lo contrario, vamos retrocediendo. Yo siento que hemos ido retrocediendo muchísimas cosas. Y entonces es donde está nuestro deber, pues, hablar de eso, salir, porque tenemos que reivindicar lo que hicieron esas personas y que no haya sido en vano. Exactamente, porque ellos y ellas también han sacrificado muchísimo, ¿verdad? No solamente en Chicago, sino también en Inglaterra, se dieron otras formas de lucha. Aquí en Costa Rica también, bueno, comentar que Carmen Lira, que está detrás de Carolina, sigue detrás suyo,
es la fundadora de nuestro partido, es tal vez la autora intelectual de nuestro partido, aunque la historia y la legislación de aquel momento pues se ha encargado de enterrar ese hecho real. Ella forma parte de la organización de la primera marcha del 1 de mayo en Costa Rica, ¿verdad? Que también fue reprimida de alguna manera, que también fue satanizada, ¿verdad? Que también fue saboteada y demás. Y no solo eso, se sigue violentando mucho la imagen de Carmen Lira porque se sigue, primero, digamos decir, el patriotismo se apropió de la imagen de Carmen Lira, pero no de una forma respetuosa, y eso lo criticamos bastante. ¿Por qué? Porque se le ha lavado la imagen políticamente. Correcto. Y se ha despolitizado completamente la imagen de Carmen Lira y se ha dejado solo como una escritora de literatura y una educadora, que lo era excelente educadora y excelente escritora. Pero no se puede despolitizar la imagen porque ella dedicó demasiado su vida a eso y no es lo que ella hubiera querido. Inclusive, antes de ella fundar el Partido Comunista ya andaba en eso. Eso ocurrió bastantes años antes de que se fundara el Partido Comunista. Nosotros estamos aquí gracias a Carmen Lira. Exacto. Además, otras cosas que hizo Carmen Lira, no solo eso, ¿verdad? También el papel tan importante que jugó en el derrocamiento de la dictadura de los Tinoco, en que se lograran las garantías sociales. Y son cosas que en el marco de este 1 de mayo se vale recordar, cuando, por ejemplo, Carujo se trajo a la ¿cómo le llaman? La legendaria columna liniera. Usted sabe, desde afuera, ¿no? Después que se vinieron hasta San José a pie. Y eso son palabras de Carujo en una entrevista que nosotros alguna vez escuchamos. Eso es una hazaña que quién sabe si se vuelve a realizar. Pero eso fue una cosa que la gente quedaba maravillada viendo qué cantidad de trabajadores cantando y con mantas, que viva el 1 de mayo y todo eso, durante tantos kilómetros. Y eso nos encantaría ver, volver a lograr aquella unidad trabajadora, aquella unidad obrera, porque ahora vemos el 1 de mayo y vemos, pues, es un día muy lindo, es un día de mucha alegría, también de mucho cansancio, también nos llevamos nuestros colerones, por supuesto, como todo, pero también hay que hacer una autocrítica y caber dentro de esa crítica, ¿verdad? Como personas que participamos en general en el 1 de mayo, y es que se hace mucha competencia a veces y se empieza a dividir por bandos, por secciones. Ok, nosotros vamos en grupos. Acá está el grupo de este partido, y todos tenemos derecho a participar en el 1 de mayo, y qué bonito que así sea. Lo que pasa es que sí se da que no hay una unificación como tal de la clase trabajadora, y ese sería un sueño para nosotros, ¿verdad? O mejor dicho, una meta. Claro, a mí por lo menos me da mucha esperanza este 1 de mayo porque al menos Busco, que es el bloque unitario sindical y social costarricense, donde están metidos el sindicato UNDECA, el sindicato ANDE y otra serie de centrales sindicales y otros sindicatos muy importantes, se pusieron de acuerdo. Inclusive este año van a llevar una sola tumbacocos, cosa que no se veía en años anteriores. Sí, exactamente. Era un desastre aquello. Hasta teníamos problemas de sonido porque cada quien había mucho individualismo, incluso hasta en el sonido, ¿no? Y excelente que este año, y ojalá ir avanzando en eso. Exacto. Hasta que veamos un bloque completamente unido donde no nos estemos preocupando tanto que por las banderas y que por eso, sino que sea simplemente la unión completa de la clase trabajadora exigiendo sus derechos. Y vamos a llegar a eso. Yo sé que vamos a llegar a eso porque las condiciones lo ameritan. Pucha, que estamos ante un gobierno que le hace cada vez más daño a la clase trabajadora, no solo en el sector público, sino en el sector privado también, porque desde hace muchos años nos han venido vendiendo ese cuento, ¿verdad? Que los empleados públicos y que los empleados privados, por otro lado, somos trabajadores todos por igual. Y hoy más que nunca, eso es palpable. De hecho, comentar una cosa. Para este año, el Partido y la Juventud llevamos una manta cuya consigna es aumento salarial general para el sector público y privado por igual de un 10%. ¿Y por qué un 10%? La otra vez me preguntaban, pero ¿cuál fue el cálculo que ustedes hicieron de un 10%? A ver, no hay que sentarse a hacer demasiado cálculo aquí. ¿A qué trabajador no le gustaría que le aumente el 10% de lo que gana por mes, de lo que gana por año? Estamos hablando que un salario mínimo son ya 30,000 pesos más por mes, ¿no? Que le van a llegar. Y algo más de comida se compra, se cubren los pasajes, se puede hacer algún servicio. Es algo mínimo que se está pidiendo porque todo ha subido. Y el salario mínimo sigue siendo el mismo. Exacto. Y no es este año, es 10% cada año. Y como un mínimo, como bien usted lo dice, y ya después veremos, puede ser el 15, puede ser el 20, puede ser el 30, pero hay que plantear algo como un punto de partida para tener cómo arrancar, porque si nos ponemos en que solo aumento salarial y la cosa, se nos queda ahí como la consigna en el aire, el panfleto, nada más. No, tenemos que exigir algo concreto. Exactamente. Mucha gente llega y dice, se critican y piden, pero no proponen. Ahí está una propuesta. No es una propuesta que está haciendo así, que está hecha en el aire. Se ha venido haciendo en otros países, también se ha logrado. Entonces, más bien nosotros nos estamos quedando atrás y esa es nuestra propuesta. Ahorita que ya hay una propuesta y no solo están como las quejas, como dice la gente, pues lógicamente buscamos apoyo porque esto es algo que nos beneficia a todos.
Y muchas personas piensan que nosotros vamos o que esto para nosotros es como para pedir votos, como mucha gente se imagina, o que nosotros queremos que lo que brille sea la bandera de X partido, de nuestro partido. O lucirnos y que quede bonito. O que nosotros estamos buscando puestos y eso está completamente alejado de la realidad. O sea, de verdad nosotros lo que buscamos y lo que queremos es una unificación de la clase trabajadora y buscamos derechos y garantías para la clase trabajadora. Lo hacemos no solo por nosotros que somos trabajadores y que venimos de hogares obreros, sino también para las personas, para los costarricenses en general. Exactamente. Y es que, digamos, ¿quiénes de nosotros no hemos visto tal vez en algún momento cómo a nuestros padres los explotaron en trabajos? Cómo llegaban hechos leña a la casa, ¿verdad? Cómo les salían con alguna injusticia, que los despedían sin derecho a nada, que no les pagaban una extra, que les hacían alguna chanchada en el trabajo, porque esa es la realidad, el pan diario de cada costarricense. Y que trabaje en la empresa privada y ahora en el sector público también, porque también ocurre. Y más con un gobierno como el del PAC, el anterior, y este gobierno de ahorita, bueno, igual que los anteriores de hace más de 40 años, pero sobre todo esos dos últimos que han venido quedando en el empleado público, ¿verdad? Pero bueno, ahí es parte de esto, es parte de lo que caben para hablar en el marco del 1 de mayo. Pucha, que es que hablar del 1 de mayo es tan extenso porque ¿qué no padecemos los trabajadores? ¿Qué no necesitamos los trabajadores? Y bueno, vayamos a ver una pregunta que le hicimos a nuestro secretario general, Trino Barrantes, sobre el contexto histórico y el trasfondo histórico del 1 de mayo. Ya después de eso podemos venir a seguir conversando un poco más sobre qué significa el 1 de mayo para la clase trabajadora y desde la perspectiva de nosotros como vanguardistas también. Así que vamos a verlo. Uno podría responder esta pregunta de manera muy, muy concreta, pero no es válido hacer eso, porque la pregunta lleva implícitamente dos aspectos históricos muy importantes. En primer lugar, hablar del 1 de mayo supone hacer un breve recorrido de cuáles fueron las grandes luchas que la clase obrera tuvo que enfrentar en el desarrollo del modelo del capitalismo. Niños, niñas, ancianos eran parte esencial para poder producir plusvalía en el marco de la revolución industrial. Estamos diciendo 1780. Y precisamente ahí se van gestando las jornadas de trabajo de 12, 16 y hasta 18 horas. Y precisamente en ese marco de explotación tan profunda que vivía la clase trabajadora de la Inglaterra del siglo XVII, XVIII y XIX, se va gestando la necesidad y la urgencia de reivindicar lo que se va a llamar las 3-8. Esas 3-8 entonces atraviesan ese primer momento. La urgencia de la clase obrera de tener 8 horas de trabajo, 8 horas de descanso y 8 horas de el ocio productivo. ¿Qué quiero decir con el ocio productivo? Bueno, que la clase obrera tiene derecho a organizarse, la clase obrera tiene derecho a formarse y la clase obrera tiene derecho a instruirse. Y esas son, de alguna manera, lo que yo llamo la cultura del ocio, que es la posibilidad de darle al trabajador, a la trabajadora, el derecho a que se eduque. Pero vamos un poquito más para acá, para nuestro continente. En América, en su conjunto, especialmente en América del Norte, hacia 1829 ya se gestan los primeros momentos del establecimiento de las 8 horas de trabajo. Y quiero que ese elemento se tenga como presente en esta conversación, porque nosotros no podemos hablar del 1 de mayo sin hacer referencia a la lucha que la clase obrera emprendió a favor de las 8 horas de trabajo, 8 horas de descanso y 8 horas del ocio productivo. Les decía que en 1829 se dan los primeros intentos en algunos estados de los Estados Unidos y se establece la jornada de las 8 horas, pero por supuesto que eso generó resquemores muy grandes en la burguesía industrial que emergía en los Estados Unidos. Sin embargo, el movimiento de reivindicación no se detuvo, se siguió avanzando y es precisamente
en 1886, cuando en la ciudad de Chicago, en un aproximado de 88,000 trabajadores, llevan a cabo una serie de procesos de huelga reclamando las 8 horas de trabajo. A la par de estos movimientos que se gestaban en Illinois, hay más de 350,000 obreros que también desfilan en las calles de Nueva York. Precisamente esa toma de conciencia de la clase obrera industrial de los Estados Unidos va a obligar que se instituya constitucionalmente el derecho a las 8 horas de trabajo como elemento esencial para poder, incluso para el mismo sistema capitalista, para poder tener las condiciones de reproducción de la fuerza de trabajo de la clase obrera. Usted introduce ahí una segunda parte en la pregunta que es sumamente importante. Estamos diciendo entonces que en el marco de este movimiento obrero popular de 1886 hubo 5 asesinatos, ¿verdad?, por parte de las fuerzas represivas, y 3 compañeros obreros fueron a las cárceles. El origen del 1 de mayo tiene un origen que es muy interesante plantearlo, origen ácrata o origen anarquista. No fueron los socialistas ni los comunistas los que emprendieron el movimiento del 1 de mayo, fue el movimiento obrero bajo la dirección de los anarquistas la que emergió como esa consigna fundamental que hoy podemos realmente disfrutar todos en el mundo. Precisamente entonces usted me hacía la segunda pregunta, ¿cuándo se institucionaliza? Bueno, se institucionaliza a partir de uno de los congresos de la Segunda Internacional en 1889. Corresponde entonces a la Segunda Internacional, en el marco de la conmemoración de los mártires de Chicago, instituir el 1 de mayo como el Día de la Clase Trabajadora o el Día del Trabajo, como se quiera, digamos, plantear. Es un momento muy importante en donde la Segunda Internacional considera que deben rendirle tributo a los mártires de Chicago. Y ahí entonces se institucionalizó. Pero miren qué curioso, es que realmente la historia tiene sus bemoles. A pesar de que en Illinois, a pesar que en Nueva York había emergido la lucha por las 8 horas que se había instituido, digamos, a partir de un sábado 1 de mayo de 1886, ese momento glorioso, Estados Unidos ni Canadá celebran el 1 de mayo, ¿verdad? Para contrariar el avance y de toma de conciencia que estaba teniendo la clase obrera, entonces ellos contraponen lo que llaman el Labor Day, que se celebra en septiembre. Entonces, Canadá y los Estados Unidos no celebran el 1 de mayo, pese a ser los 2 lugares donde emergió el origen del 1 de mayo. Bienvenidos nuevamente, amigos y amigas de Ecos del 56. Muchas gracias por seguir con nosotros y continuamos con el tema del 1 de mayo. Y sí, bueno, ya escuchamos ahí un poco, pues, lo que nos cuenta el camarada Trino Barrantes sobre el origen histórico del 1 de mayo. Y bueno, qué compromiso, ¿verdad? Porque, bueno, por lo menos quiero decirlo aquí en el caso de Costa Rica. ¿Qué compromiso tenemos nosotros con la gente que fundó la Caja, ¿verdad? Con la gente que fundó el Código de Trabajo, con la gente que fundó el resto de garantías sociales, que no lo hicieron desde un escritorio y con pluma y papel nada más, no. Lo hicieron en las calles. Fueron trabajadores organizados justamente, ¿no? En los sindicatos de la educación, de los artesanos, de los zapateros, en las calles, quienes lograron que eso fuera aprobado por parte del gobierno, ¿verdad? En alianzas políticas y demás, pero fue el pueblo en la calle quien lo logró. Y qué compromiso también con esos ancestros trabajadores de otros países y del nuestro, ¿verdad? Como en el caso que menciono, por seguir luchando. Pucha, y es que Carolina y amigos y amigas que nos ven, ¿luchar por qué? ¿Porque qué bonito luchar? ¿O porque simplemente tenemos la obligación de luchar? No. O porque no tenemos nada que hacer, como piensa alguna gente, o que, esas son vagabunderías de gente que no tiene nada que hacer. No, luchamos para mantener nuestros derechos, luchamos para mantenernos vivos, luchamos por una calidad de vida que notoriamente hemos ido perdiendo. Y luchamos por más derechos también, que es muy importante. Claro, sí, pero por lo menos rescatar los que ya tenemos que se nos quieren arrebatar. Sí. Y como usted dice, ¿qué compromiso? ¿Por qué? Porque a veces no queremos estudiar la historia, a veces la historia nos choca un poco porque nos compromete, porque sentimos pena de leer
cómo esas personas llegaron y lucharon por nuestros derechos y cómo lo consiguieron y nosotros ni siquiera queremos aprovechar los espacios que tenemos ahora libremente, y tal vez ponernos tanto en riesgo como lo hicieron esas personas y no queremos hacerlo. Y entonces, claro, es un gran compromiso. Y es que mucha gente piensa que la Caja, que el Ministerio de Educación, que un montón de cosas que tenemos públicas y que lo fueron muy buenas en un montón de tiempo y todavía podemos rescatarlas, se lograron con una firma. Sí, no. Y no conocemos todo lo que hay detrás. Exactamente, por eso también tenemos el deber de informarnos para saber cuáles son nuestros derechos, qué nos tienen que pagar, qué no nos pueden obligar a hacer en los trabajos, ¿verdad? Cuáles son los límites, ¿verdad? De los que nos pueden ordenar y demás, no por ser vagabundos, porque es que hay un discurso aquí, ¿verdad? Un relato que desde la televisión, desde hace muchos años nos vienen metiendo, ahora también estos gurúes, ¿verdad? De los liderazgos y demás, los coaches y toda esta cuestión así, que nos dicen, no, es que usted tiene que ponerse la camiseta por la empresa, no, es que usted tiene que dar la milla extra, pero ¿por qué usted no le pagan extras? ¿Y por qué no le respetan sus feriados? ¿Y por qué lo obligan a hacer cosas que están por fuera de sus funciones y lo ponen a trabajar por 3 personas? O porque el discurso es que ya no hay trabajadores que quieran trabajar de verdad, que caminen la milla extra, que hagan un poco más, porque a todo el mundo le toca. No, en realidad lo que tenemos que decir es que ya no hay empresarios, ya no hay jefes que quieran pagar todas las garantías sociales, que quieran pagar las horas decentemente, que quieran pagar las horas extra y que respeten los derechos de los trabajadores. Eso es lo que realmente no hay. Exactamente, tenemos que informarnos en ese sentido. ¿Por qué? Porque, a ver, es que reclamar no es ser malagradecido. A ver, hay gente que dice, es que gracias a Dios hay trabajo. Puchica, sí, gracias a Dios hay trabajo. Qué bueno tener... Yo me siento afortunado de tener un empleo en el sector privado, empleo que mucha gente se deseara, ¿verdad? Porque para poder subsanar sus necesidades básicas. Estamos totalmente de acuerdo. Yo en ese sentido me siento muy afortunado. Pero ¿qué pasa? No hay que darle las gracias a alguien porque lo contrate usted, ¿no? Porque el empleo como tal o el trabajo como tal es una relación de negocio, donde le cuento una cosa, el trabajador es el que lleva la peor parte o el que está en más desventaja. Eso de que los empresarios son los que más se arriesgan es mentira, o sea, eso lo podemos descartar fácilmente, nada más analizando un poquito las situaciones. Nosotros agradecemos las condiciones que tenemos porque sabemos que algunas personas no las tienen. Sin embargo, nosotros no tenemos por qué estar agradecidos con nuestros jefes ni sentir que nos están haciendo un favor simplemente porque nos paguen, porque se nos está pagando por nuestro trabajo, que debe ser remunerado, que ya de por sí no se remunera de la manera correcta, pero por lo menos que sea remunerado como es legalmente. Vea, le voy a contar una historia. Y no es que, ay, pobrecito, yo no, porque eso lo pasan a un montón de trabajadores y cuestiones hasta peores, pero es una anécdota con la que tal vez mucha gente se siente identificado. Hace algunos años yo trabajé en la bodega de una cierta empresa, no la voy a decir cuál, porque después se ponen en barras o qué sé yo, pero bueno, en esa bodega lo que hacíamos era listar producto para mandarlo a las distintas tiendas, era una cadena de tiendas de ropa, que empieza con E. Y la cosa es que, bueno, llegábamos en las mañanas y todos los lunes nos reunían en un círculo a todo el personal de la bodega, y llegaba el gerente, y con lo que arrancaba era, démosle gracias a Dios por el trabajo. Estoy de acuerdo con eso. Démosle gracias a Dios porque no andamos en la calle buscando un empleo. Démosle gracias a Dios porque estamos aquí con las condiciones. Y ese démosle gracias a Dios se traducía en que nos quedamos a veces 2-3 horas extras descargando contenedores y no veíamos la plata. Y nos llevaban ahí al guillo comer y la cosa, pero ¿y la plata qué? Porque teníamos derechos, de verdad, tenemos derechos como trabajadores de que se nos pague cada hora por fuera, la jornada 8 horas a tiempo y medio, y ese resto de horas usted nunca las veía, y es tiempo que usted pasa sin poder dedicarlas a sus actividades, en que padres y madres de familia pasaban sin ver a sus hijos, en que gente que estudiaba perdía su día de estudio, por ejemplo, ¿y quién le reponía eso? La empresa no se lo reponía como tenía que reponérselo. Entonces vemos ese discurso siempre, ¿verdad? Y ahí se nos ponemos muy teóricos, eso es porque hay un montón de gente desempleada. Entonces, claro, si usted no quiere ese empleo, lo que le dice el empresario es, bueno, si no lo quieren, vaya, hay mucha gente afuera que necesita ese empleo. Claro, hay gente que está haciendo fila por ese puesto que usted tiene, entonces usted me dice, y claro que uno se siente presionado, porque uno necesita el trabajo, claro, porque nosotros no somos millonarios, porque solo los millonarios se pueden dar el lujo de no trabajar. Esos son los que ganan plata sin trabajar. Exactamente. Y no, y a mí me pasó que pues, la zona en la que yo soy, pues el empleo es muy escaso. La verdad es que el desarrollo y el empleo es muy escaso. Somos el penúltimo cantón de menos desarrollo en todo el país, lo cual es algo muy lamentable. Eso se debe a muchísimos años de liberación nacional. Y que lo digo abiertamente porque es que esa es la realidad. ¿Sí? A nadie más podría yo responsabilizar de eso si el deterioro viene y si ese es el partido que ha gobernado durante todos estos años de retroceso en el cantón.
Lo que pasa es que al no haber fuentes de empleo, pues un empleo es muy codiciado y las condiciones son deplorables por lo mismo, porque ese empleo es el que todo el mundo quiere. Y usted llega y dice, qué malas las condiciones de trabajo, y las otras personas dicen, dichoso, no sé qué, cuántos quisiéramos ese trabajo. Y es comprensible la situación, sin embargo, es algo muy triste. Y entonces, ¿qué es lo que me pasaba a mí? Yo recibo una llamada y me dicen, ¿quiere trabajar? En mi condición como persona bilingüe, se supone que tiene que haber cierta remuneración por el trabajo que yo hago de forma bilingüe. Claro. Pero esa remuneración no existe en el turismo porque es como la oportunidad para usted poder trabajar ahí, pero usted va a recibir exactamente el mismo pago que como si usted no lo fuera y sus estudios no valieran nada. Y a mí me dijeron, ¿quiere trabajar? Y yo dije, sí, claro. Yo dije, llevo mi currículum con las cosas, con la experiencia, con mis títulos. No hacía falta, me dijeron. Y yo dije, ok. Y era porque simplemente yo trabajé durante más de 2 meses sin un solo día libre. Porque me decían que como yo a veces no completaba el turno de 8 horas, yo no necesitaba un día libre. No tenía un día libre para estudiar, no tenía un libre para salir a pasear, no tenía un libre para ver a mis amigos, no tenía tiempo para tener una vida social. Sí, es que... Exactamente. Y yo entraba, me avisaban a qué horas iba a entrar yo, a las 11 de la noche, tal vez entraba el otro día a las 5 de la mañana, y yo no tenía que quedarme ahí hasta que terminaran todos los grupos porque era un trabajo de turismo. Y realmente fueron momentos, yo estaba sin seguro, no tenía derecho a hora de almuerzo, no tenía derecho a absolutamente nada. Me decían, si tiene hambre, coma ahí, pero si apenas llegan clientes, usted tiene que soltar el plato y irlos a atender. Me tocaba la limpieza, me tocaba atender a los displays, me tocaba llenar y atender a los agentes, me tocaban las cajas, me tocaba cerrar, me tocaba absolutamente todo. Era solo una empleada para todo un local. Y bueno, fue una experiencia bastante fuerte que por dicha pude salir de eso y luego conseguir otro trabajo. Pero mi realidad no es diferente a la de muchísimas personas en esa zona y en muchas otras zonas rurales donde el empleo no se da mucho. Carolina, y ahorita vamos a ver comentarios seguramente cuando subamos el programa de que es que esos carajillos no han llevado paro, como digo, Pilar Cenderos. Es que no tenemos por qué llevar paro los trabajadores. Ojalá tenemos por qué llevar ojalá yo quisiera decir que el compañero y yo no hemos llevado paro en la vida, sería excelente porque no es algo de lo que uno se deba sentir orgulloso. Muchísima otra gente, ¿verdad? Además en el país. Toda la clase de trabajadores de este país. Pero lamentablemente, claro que sí lo hemos llevado y no es un caso aislado. Nosotros no nos estamos victimizando, sino simplemente estamos exponiendo que como nosotros hay muchísimas personas. Exactamente. Y en ese sentido, por lo menos a mí me gustaría decirle a la gente que nos ve, Carolina, porque yo sé que usted ya la tenemos bastante clara en ese sentido, ya tenemos nuestra conciencia de clase, pero trabajador, trabajadora, quitémonos ese chip de una vez por todas de que tenemos que sufrir en el trabajo, de que ser un buen trabajador es aguantar abusos, y es aguantar amenazas, y es aguantar malos tratos y todo. No, eso no es ser un buen trabajador, es ser una persona necesitada como lo somos nosotros y como seguimos siéndolo y como trabajadores y como deberemos serlo toda nuestra vida. ¿Qué pasa? Hay alternativas. Y en ese sentido, podemos ir a ver la segunda intervención de nuestro compañero Trino Barrantes, donde le preguntamos si la clase trabajadora debe reivindicar este 1 de mayo y por qué. Entonces vamos a ver lo que el compañero nos dijo y al continuar pues seguimos comentando sobre todo ese tema de nuestro día, el Día de la Clase Trabajadora, el Día Internacional del Trabajador. Vamos a verlo. La pregunta también es sumamente importante. Yo quiero hacer un llamado a todo el sector sindical costarricense. Hay 6 centrales obreras en este país, hay 6 centrales sindicales y entonces el primer elemento, compañeras y compañeros, que tenemos que tener presente es que las centrales sindicales deben, por respeto a los mártires de Chicago, recuperar la memoria del 1 de mayo como una consigna general y no convertirlo en un día festivo para irse a la playa, tomar cerveza, ir a un partido de fútbol. Porque si ustedes ven la prensa, precisamente lo que no se hacía anteriormente, el fútbol ha comenzado a ocupar ese espacio y se le ha querido vaciar del contenido político al 1 de mayo. Compañeros sindicalistas, compañeras sindicalistas, a la dirigencia fundamentalmente de las diferentes centrales, tenemos que comenzar a construir a partir de este 2024 un 1 de mayo unitario. Los que están en la acera contraria no pueden ser nuestros enemigos si somos un sindicato. Los enemigos de la clase trabajadora es la burguesía. Y por eso la contradicción capital-trabajo sigue siendo un elemento que tenemos que tener presente cada vez
que usted, compañera, que usted, compañero, vayan a la par de su compañero de trabajo a marchar en San José. Levantemos y recuperemos la esencia política, la esencia ideológica y el contenido histórico de resistencia que tiene este 1 de mayo. Por eso, a la pregunta, ¿es necesario reivindicar el 1 de mayo? Yo diría, no solamente es necesario reivindicarlo, sino asumir el compromiso de una gran movilización contra este gobierno que algunos, curiosamente, en esa jerga tan rica y popular, ¿verdad?, así como el presidente habló de la señora Purral, el pueblo está hablando del gobierno chavernícola, porque es un gobierno absolutamente contundente con las medidas contra el pueblo, nos ha estado arrebatando la agenda laboral y por eso, compañeras y compañeras, cada una de nosotros y cada uno de nosotros tiene el deber moral y el deber político que, en honor a los mártires de Chicago, reivindicar el 1 de mayo como una consigna de lucha general y en la marcha llevar las consignas contra este gobierno neoliberal y con vicios fascistas porque está golpeando la institucionalidad de nuestro país. Y estamos de vuelta con más de Ecos del 56, el programa de Vanguardia Popular y la Juventud Vanguardista Costarricense. Muchas gracias por acompañarnos, muchas gracias por estar con nosotros, muchas gracias por comentarnos, por estar ahí, porque son nuestras razones de ser y son la gente a la que nosotros queremos hacer llegar nuestro mensaje, nuestro pueblo, nuestra clase. Y si me permite, Carolina, queremos anunciar primero esto, que bueno, estos son unos libritos que se llaman ¿Qué es un sindicato? Y queremos obsequiar varios de estos, tenemos muchos, a todas las personas que nos comenten. Puede ser en YouTube, puede ser en las redes sociales, en Instagram, en el Facebook, y les tenemos un librito de estos a cada uno de ustedes, porque sí es muy importante que sepamos qué es un sindicato. Y sobre eso vamos a hablar todavía un poquito más adelante en el programa, pero bueno, y después de haber escuchado a nuestro compañero Trino, él menciona algo muy importante, Carolina, y es la obligación, ¿verdad? O el deber, también la necesidad que tenemos los trabajadores y trabajadoras de informarnos antes de votar por alguien, ¿verdad? Antes de elegir un gobierno. Claro, por supuesto. Y es que no es solo lo que nosotros hacemos en nuestro día cotidiano, lo colocamos haciendo, sino que llega el momento de votar, que sentimos que es lejano porque es cada 4 años, porque solo tenemos 2 elecciones cada tanto tiempo, y la gente se empieza a preguntar, ¿usted por quién va a votar? Yo voy a votar por fulano, por tal y tal cosa. Cada quien tiene sus motivos, pero realmente no nos ponemos a pensar cómo afecta esto la clase trabajadora, porque a veces llegamos y escuchamos un discurso muy bonito de un político que nos vende, que vamos a crecer económicamente, que vamos a poder llegar a ser empresarios, que nuestro emprendimiento va a crecer, y empezamos a estar convencidos de esto, y se nos olvida que esas promesas y esas nuevas formas de organizar el país no están hechas para nosotros, sino que son promesas y que son cosas para beneficiar a la clase alta en la que nosotros no entramos. Exactamente, ni entraremos, somos clase trabajadora y en ese sentido nos toca asumirlo. Sí, tenemos todo el derecho por buscar la manera de mejorar nuestras condiciones económicas, de estudiar, de salir adelante, de formarnos, de intentar un negocito, todo esto. Tenemos derecho porque queremos. ¿Quién no quiere ver a su familia bien? Yo quiero tener más ingresos para ayudar a mi familia y yo tener una mejor situación, desde luego. O sea, no estamos en contra de eso en absoluto. Pero también tenemos que ser conscientes de que muy difícilmente, es casi imposible que lleguemos a ser ultramillonarios como los que nos gobiernan. Esos supermillonarios que pusieron a Rodrigo Chávez en el poder, o como él mismo, ¿verdad? Él es un supermillonario. Y aquí acabo de hablar de algo muy importante. Tener un ingresos extra, no vivir en extrema pobreza, tener un salario bueno, digno, porque a veces estamos acostumbrados a ver como algo súper maravilloso, lamentablemente, porque sea poco, un salario digno y un buen empleo, pero eso no nos quita que nosotros seamos clase trabajadora. Seguimos siendo clase trabajadora. Es más, usted puede tener un salario de 3 millones de pesos, si le da la gana. ¿Qué pasa si usted deja percibir ese salario de 3 millones de pesos durante 1, 2, 3 meses? Tal vez aguante, pero se va a fregar. Si ya usted no lo contratan, porque como usted es una persona que es empleado, si usted depende de una empresa, si usted depende de un patrón, si usted es una persona que es un empleado, usted es clase obrera. Y muchas veces se nos ha metido que depende del salario que percibimos o del puesto que tenemos o de qué estudio tengamos y qué lugar desarrollemos dentro de una empresa, se nos olvida ese lugar que tenemos, que somos proletarios y que no somos indispensables en ninguna empresa, que somos un número más muchas veces en esas empresas
y que eso no cambia nuestra posición, ¿verdad? Y que tienen todo el derecho, igual que todos, de luchar por sus derechos como trabajadores, porque esos son tanto la persona que llega y desenvuelve un trabajo en una oficina, que es un empleado que se debe a un jefe, que depende de un salario, como el señor que va y vende su trabajo, que chapeando, que haciendo algún tipo de trabajo de construcción. Es exactamente lo mismo, o sea, al final todos estamos en el mismo lugar. Exacto, o si usted tiene una empresa con un determinado número de trabajadores, pongámosle un centro de impresiones, por ejemplo, Ajá. que es un caso muy, muy común. Ok, la persona tiene el dinero para invertir porque sacó un préstamo que debe continuar pagando, entonces tiene sus máquinas, tiene su local que renta, tiene su negocio, tiene sus obligaciones, tiene sus trabajadores, pero sigue dependiendo de su trabajo. Inclusive usted ve que el mismo dueño continúa trabajando en el local. ¿Y qué pasa si ese local quiebra? O las personas que dicen, soy mi propio jefe. Sí, está bien, pero esa persona sigue dependiendo. Muchas veces las personas llegan y ponen un pequeño negocio, lo que llamamos emprendimientos, y eso lo sacan de una liquidación, lo sacan de un préstamo, porque están en su sueño de que pueden llegar, o muchas veces por necesidad, se ven despedidos de un trabajo que tenían, entonces dicen, vamos a tomar la liquidación, voy a tomar estos ahorros y voy a hacer un negocio, voy a intentar un negocio porque necesito salir adelante, pulsearla, como decimos aquí en Costa Rica. Y el hecho de ya no tener un patrón no significa, en el caso de los emprendimientos, que ya estamos libres de la explotación. Al contrario, estamos completamente sumidos en nuestro trabajo y perdemos muchas garantías sociales porque ya no tenemos alguien que nos asegure, no tenemos vacaciones, no tenemos días libres, porque eso la gente piensa que en el momento en el que usted pone un negocio, ya usted puede darse la vida, y no es así, porque entonces en cuanto usted más trabaje, más va a percibir, y si usted no trabaja, no va a percibir, usted no va a tener vacaciones pagadas, no va a tener, el seguro va a salir completamente de su bolsillo. Sí. Y no, o sea, las condiciones son deplorables muchísimas veces. Exacto. Un ejemplo personal, voy a eso, nuevamente. Digamos, mi modalidad de trabajo. Yo trabajo para un chavano, es mi compañero de trabajo, somos los que estamos ahí día a día, desarrollando nuestras actividades laborales y todo. Él es mi jefe, él me paga a mí, él paga nuestros seguros y demás, pero ese chaval no es millonario, ni se está haciendo millonario tampoco, es una persona que subsiste a partir de su trabajo. Esa es la realidad, sigue siendo un trabajador, un proletario. Aquí es donde nosotros decimos, ninguna persona que tenga un negocio y lo haga honradamente, que pague los impuestos de un negocio, que los pague bien, que no los evada, y que tenga los... Exactamente, que tenga los empleados asegurados, que se los pague bien, que tengan derecho a vacaciones, que tengan aguinaldo, donde ahí se va a hacer millonario. No. Y es que eso no puede ser. Cuando vemos que hay una persona que tiene un montón de empleados y crece, es porque ahí no está pasando algo legalmente correcto. Exactamente, ahí algo se está escondiendo y todo, porque es que hacerse de mucha plata en este país por medio de un negocio es complicado. Es complicado porque... Tiene que hacer trampa, porque es así, o está haciendo algo muy, muy ilegal, o por lo menos está brincando un poquito la legislación ahí. Y por eso teníamos las proposiciones de este nuevo partido, porque lamentablemente había muchas personas de clase obrera, o futuras personas de clase obrera, porque eran estudiantes, apoyando a este partido liberal, no el Partido Liberal Progresista, que decía que los empresarios estaban atados de manos y que con un salario mínimo se veían limitados y que se veían súper ofuscados por eso, y que entonces había que eliminar los salarios mínimos y un poco de garantías sociales que tenían los trabajadores. Eso es una barbaridad completa. Bueno, imagínense, ¿qué es lo que hace mucho micro, pequeño, mediano, gran empresario también? Claro, los que salen ganando con eso son los grandes empresarios, ¿verdad? El micro y pequeño empresario, ahí más bien anda quebrándose la cabeza, atrás de la plata, viendo a ver cómo hace, y si más bien empieza a hacer mucho chanchullo, le cae el gobierno, ¿verdad? Le cae Hacienda. Sí, por supuesto. La diferencia como pasa con los grandes empresarios. Por eso es que nosotros queremos tocar ese tema de que tenemos que elegir por quién votar. Y más allá de por quién votar, qué cosas apoyar y qué cosas no. Porque por ejemplo, cuando ha habido movimientos de huelga, como por ejemplo contra el impuesto al valor agregado, yo me acuerdo, yo ya trabajaba con este compa, mi compa y yo, bueno, por dicha él y yo tenemos una cierta amistad y mucha claridad también en esos temas, nos identificamos mucho con eso. Él me decía, mira, es que yo apoyo la lucha contra el IVA, porque eso a mí como empresario me va a fregar, como microempresario me va a hacer daño. O sea, es una vara que van a tener que empezar a pagar de más todavía. Y en cambio, la gran mayoría de gente decía, no, es que esos vagos profesores, esos vagos de gobierno que están saliendo a protestar contra el IVA, ¿para qué salen? Y ahora mire, cuánta gente no perdió sus empresas, sus pequeños negocios, sus trabajos, en muchos casos también, sus buenos empleos. ¿Por qué? Por el tema del IVA, ¿verdad? También. Entonces hay que saber por quiénes votar
pero también qué iniciativas apoyar y desarrollar esa conciencia de clase, inclusive si somos gente de que, bueno, o las personas que tengan como cierto otro nivel económico, saber que no están exentos de eso, porque aquí hasta la misma pandemia se trajo un montón de gente en banda. Entonces fue el IVA y la pandemia se trajo a muchísima gente en banda que creían estar muy bien y que creían que nunca nada de eso los iba a afectar. Sí, claro, y es que fueron pérdidas bastante grandes y bueno, hubo muchísima preocupación y hubo muchísimo miedo. Creo que no solo aquí en Costa Rica, sino pues en todo el mundo, porque los empresarios tenían miedo, se vieron afectados, por lo tanto sus empleados también tenían miedo, se vieron afectados. Los emprendedores tuvieron miedo y se vieron afectados. Después mucha gente quedó desempleada. Surgieron un montón de emprendimientos, de gente que empezó a buscar qué hacer. Creo que como nunca vimos emprendimientos y que lo que llegó a hacer la pandemia también fue a empeorar las condiciones de trabajo, porque luego los mismos empresarios y las mismas personas que contratan y todo no quisieron volver a volver a la normalidad en el modelo que se estaba trabajando, porque la gente, al estar en una desesperación, aceptaba cualquier tipo de trabajo bajo cualquier condición. Y eso no se ha normalizado. Simplemente llegaron y vieron, esto no funciona, y siguieron así. O sea, dando lo mínimo, con trabajos súper tristes en cuanto a garantías sociales, y nunca se volvió a acomodar, nunca volvimos a la normalidad prácticamente. Exactamente. Y son cosas que caben hablar aquí ahorita, Carolina. Por ejemplo, ¿por qué hablamos de los micro, pequeños y medianos empresarios? Y también de los grandes empresarios. Porque, a ver, es que la clase trabajadora no solamente es el que es asalariado, también es el que tiene su pequeño negocito o su mediano negocito, que ahí la está pulseando. Familiares, conocemos, ¿verdad? Amistades, conocidos, que ahí van y la pulsean. Y que bueno, que esa misma gente también es a la que nosotros queremos hablarle, porque es la gente que nos va a acompañar a construir el país el día de mañana, ¿verdad? Cuando logremos la transformación social. No queremos nada con esos grandes empresarios explotadores, pero sí con el pequeño, mediano e inclusive no tan pequeño ni mediano empresario que tiene esa conciencia, ¿verdad? Y que la pulsea y que sí cumple con sus obligaciones y que quiere trabajar, quiere ganarse la vida honradamente. Y es que tenemos la idea, bueno, las personas tienen la idea errada de que los comunistas o las personas que hablamos de proletariado, que hablamos de clase trabajadora, porque dicen, ay, es que proletariado, clase trabajadora, eso son palabras y frases que solo dicen los comunistas. Sí. Pero o mucha gente dice, es que el proletariado ya no existe. Bueno, yo no sé dónde vivirán esas personas porque lo vivimos y somos parte de él todos los días. Sí. Pero no, la gente piensa que el comunista no quiere trabajar, que es vago, que está en contra del trabajo, que todo lo quiere regalado, y somos absolutamente somos todo lo contrario. Somos personas que defendemos y buscamos el trabajo dignificado, dignamente. Que de hecho, o sea, creemos que el trabajo es una parte importante del ser humano y tenemos derecho a ganarnos nuestra vida, pero de una forma digna. Exactamente. Y bueno, y ya habiendo hablado un poco sobre ese tema, sobre el que podemos seguir hablando, y es un tema que realmente nos apasiona mucho. De hecho, al menos yo estoy disfrutando mucho este programa, particularmente por el marco en que se encierra. Podemos ir a ver la tercera intervención de nuestro compañero Trino Barrantes, donde le preguntamos, Trino, díganos una cosa, ¿de qué manera tienen que organizarse la clase trabajadora para mejorar sus condiciones laborales para el futuro en la Costa Rica del 2024 en adelante? Entonces, vayamos a ver lo que el camarada nos respondió. Tal vez un dato que nos faltó en la pregunta anterior, que creo que es importante en el marco de esta fecha tan importante. En 1913 se celebró en Costa Rica por primera vez el 1 de mayo. Y ese 1913 tiene un elemento que va a ser muy importante. La intelectualidad en este país más honesta, la intelectualidad más comprometida, se movilizan al Estadio Nacional y hacen del 1 de mayo una verdadera fiesta de las y los trabajadores. Carmen Lira, Joaquín García Monge, Roberto Orene Mesén, José María Celedón y otra serie de intelectuales sumamente importantes inician la celebración del 1 de mayo en este país. Y creo que entonces esa fecha nosotros también tenemos que recuperarla dentro del ideario y la memoria de la resistencia de clase en nuestro país. Por eso entonces no podíamos dejar como de lado la pregunta, dejar de lado ese momento histórico tan importante. Ahora bien, ¿por qué realmente tenemos nosotros que tener un horizonte claro de lo que es el 1 de mayo?
En 1919, perdón, en el 2019, después de la lucha popular que el pueblo de Costa Rica, que logró prácticamente poner en las calles 1 millón de personas contra el combo fiscal, en el marco, digamos, de esa gran lucha, a los pocos meses, una asamblea legislativa, traicionando los principios del voto popular, el proyecto de ley que se estaba discutiendo lo convirtieron en una ley donde se prohibieron las huelgas en este país. Entonces, fíjense ustedes que vamos a hacer un recuento desde el 2018 a la fecha. Entonces, nos imponen un paquete fiscal, ¿verdad? La reforma que se llama Ley de la Modernización de las Finanzas Públicas, es decir, la forma de seguir apretándole el cuello al pueblo costarricense mediante la política artera de los impuestos. Nos arrebatan mediante una ley la prohibición de las huelgas. Ya habíamos tenido algunos problemas serios con la ley laboral, ¿verdad? Que también, aunque algunos consideraron que era un gran alcance, yo creo que ahí nos metieron algunas trampas, pero también nos están aplicando el 4.3, nos están aplicando el congelamiento de salarios, nos están aplicando la renta global, nos están aplicando el salario para romper, digamos, para romper con las horas extras. Prácticamente aquel Código de Trabajo del 15 de septiembre de 1943 lo han venido cercenando, lo han venido constriñendo, y la clase obrera costarricense, usted compañera, usted compañero, usted hermano campesino, que es el que nos pone el pan en la mesa, todos estamos siendo resultados de una violencia, de un sistema capitalista que tiene perversidades que tenemos que comenzar a denunciarlas. ¿Y por qué digo esto? Porque si nosotros en un plano serio, compañeras y compañeros, ¿por qué tenemos que realmente tener presente la ruta del 1 de mayo? Porque la ruta del arroz lleva al empobrecimiento a miles de pequeños y medianos productores del arroz. La ruta de la educación nos ha llevado a un barranco que hasta el Papa tuvo que soltar una risa media cómplice diciendo cuando pusieron educación con ese, ¿verdad? Porque era para demostrar que la crisis del modelo educativo, principalmente con este gobierno, ha tocado fondo. Pero está tocando fondo porque este gobierno no le tiembla el pulso para decir hay que vender el ICE, hay que vender la caja, hay que vender el Banco de Costa Rica. Y cuando entonces sus ministros, sus más allegados, se enfrentan en un plano respetuoso, se convierten en enemigos de este gobierno chavernícola. Por eso a mí me gusta ese concepto, porque es un gobierno que reproduce los contenidos más retrógrados de lo que ha sido la política de este país. Quiero decirlo en términos más sencillos, con el gobierno de Rodrigo Chávez se ha venido abajo las conquistas del Estado Social de Derecho y el Estado Social Democrático. Por eso entonces, compañeras y compañeras, el 1 de mayo también debe convertirse en un acto de solidaridad con los pueblos del mundo. Yo obtengo la cafilla no por un mero placer de lucirla, sino porque a través de la cafilla recupero la memoria histórica de Palestina, de aquel hombre barbudo que pisó las calles de Belén, Nazaret y Jerusalén, que se llama Jesús, y que nos pone hoy un mensaje que no podemos ser indiferentes al genocidio que nuestro hermano pueblo de Palestina está viviendo a manos del sionismo. Y curiosamente entonces, los Estados Unidos, ¿verdad?, frente a una masacre que tiene un costo actualmente de más de 35,000 palestinos, de ellos más de 15,000 niños y niñas, ¿verdad?, que se está demostrando por parte de la Asamblea Nacional de la ONU que hay fosas comunes, ¿verdad? Entonces, ¿por qué Estados Unidos no levanta la voz para condenar a Israel? Porque ha habido una complicidad permanente
entre esos dos estados, el Estado de Israel y los Estados Unidos de América. Que las calles de Costa Rica tiemblen ante la huella de compromiso de cada una de nosotros, de cada una de nosotras, diciendo: viva el 1 de mayo, viva la clase obrera costarricense, defendamos el Estado social de derecho, defendamos el Estado social democrático. Gracias. Bueno, y estamos de vuelta con más de Ecos del 56, el programa de Vanguardia Popular y la Juventud Vanguardista Costarricense. Ya entramos a la parte final de este programa, Carolina, y amigos y amigas que nos ven. Un programa que yo al menos he disfrutado mucho. Y bueno, como les dijimos ahora, tenemos estos libritos para regalarles. Y tenemos suficiente. Esto no es nada. La traemos aquí como una muestra de lo que tenemos, pero tenemos bastante. Sí, son un montón, por dicha. Entonces, por favor, escríbanos ahí en los comentarios, pónganos ahí la palabra libro, o yo quiero un libro, o lo que sea, que nos den a entender que quieran un librito, y se los vamos a tener, y hasta podemos convenir y hacérselos llegar de alguna manera, o entregárselos en algún punto, no hay ningún problema. Pero bueno, ya escuchamos al camarada Trino, ¿verdad? Un poco de lo que nos hablaban. Yo, bueno, para pensar, como decimos. Para reflexionar. Para reflexionar las palabras del compañero Trino. La verdad es que tal vez ahí donde no nos gusta tanto sentir mucha responsabilidad, pero solo asumiéndola vamos a lograr un cambio, porque si seguimos evadiendo las responsabilidades como clase trabajadora, no vamos a llegar a nada. Al contrario, vamos a seguir perdiendo derechos. Exactamente, y va a ser una cadena maldita la que vamos a continuar, porque vean, desde que existe el capitalismo, de que se da la revolución industrial, ¿verdad? Y como nos contaban, como lo veíamos anteriormente, de que se empleaban las manitas de los niños, ¿verdad? Porque eran más rápidas y más delicadas para ciertas tareas, como se sigue haciendo hoy en día en otras partes del mundo. Sí, claro, la gente piensa que está erradicado, pero eso es cierto. No. El capitalismo no ha cambiado para nada más que para mal. Y lo que has hecho es como lavarse un poco la cara, pero sigue siendo lo mismo. Entonces, ¿qué pasa? Vamos a seguir repitiendo la cadena de ver cómo, igual que nuestro abuelo, igual que nuestros papás, igual que nosotros, pues lo harán también nuestros hijos y nuestros nietos, ¿verdad? Seguir sufriendo en trabajos malos, seguir sufriendo con malos salarios, seguir sufriendo con malas condiciones de trabajo, con esos niveles de explotación. Y veamos que hoy en día la cosa es peor, porque es que nos deprimimos demasiado. Vea que las enfermedades de hoy en día tienen mucho que ver con lo mental. Antes, pues sí, desde luego, ¿verdad? Se veían los accidentes laborales, como se siguen viendo hoy en día, pero ahora se ven padecimientos gástricos, padecimientos hepáticos, padecimientos, tipos de derrames, infartos, ese tipo de cosas, y padecimientos mentales. Claro, porque es que también tenemos en este momento muy romantizada la idea de no descansar, de siempre ser productivos, de siempre producir, y eso es, aunque suene feo, un lavado de cerebro completo del sistema en el que vivimos. Porque nosotros, como clase trabajadora, y como dice el gran camarada Villarroya, tenemos un derecho, y es un derecho al ocio, un derecho al descanso, un derecho de divertirnos, de pasar en familia, de pasar con las amistades, de tener relaciones de pareja, simplemente tener tiempo para disfrutar de la vida. El trabajo es parte de la vida, pero no es la vida completa. Tenemos derecho a disfrutarla. Como clase trabajadora nos ganamos el derecho de tener tiempo para el ocio. Veámoslo así, yo les voy a contar una historia. El ser humano se desarrolla, ¿verdad? Y los primeros seres humanos que tuvieron que hacer, trabajar. ¿Y qué significaba para los seres humanos trabajar? Crear un refugio, buscar una cueva, acondicionar el asunto, ¿verdad? Buscar alturas, ¿verdad? No estar donde no llegara el agua, salir a cazar o salir a recolectar, cuidar a los hijos, cocinar las cosas ahí, y todas las demás tareas que con el tiempo va desarrollando el ser humano. Eso es trabajar. El trabajo es la forma en que los seres humanos satisfacemos nuestras necesidades en relación con la naturaleza. Cortar un árbol, montar unas palmas en un techo, pegar una lata de zinc, hacer un mueble, todo eso tiene que ver con el trabajo. O sea, el trabajo no lo podemos capear porque ya es algo inherente, algo que no podemos separar de nuestra existencia misma. Si no trabajamos, no comemos, como dice inclusive la Biblia. Sí, y el camarada Lenin. Entonces dice eso, ¿verdad? ¿Qué pasa? Vamos a tener que trabajar siempre, pero como ya vos lo dijiste anteriormente, Carolina, de forma muy acertada, hay que trabajar en condiciones dignas. Ese es el tema. No estamos diciendo que no hay que trabajar, no estamos diciendo que hay que regalarle las cosas a la gente, no. Eso lo hace el capitalismo, eso lo hizo Liberación Nacional hace más de 50 años, regalarle a toda la gente y malacostumbrar a un gran sector de la población en lugar de garantizar las condiciones para que hubiera trabajo. No, queremos trabajo digno, trabajo decente, trabajo para donde nos sintamos seres humanos y no menos que animales o menos que máquinas. Exactamente, y que también nosotros eso nos dé tiempo y nos dé chance de disfrutar nuestra vida como nosotros
mejor nos parece. Y es que muchas personas, lamentablemente, en sus tiempos libres, debido al mal salario y las malas condiciones de su trabajo, tienen que llegar a un segundo empleo, tienen que llegar a un emprendimiento, a seguir trabajando para ver cómo ganan más dinero. Y mucha gente, como ya venía diciendo, tiene eso romantizado. Que la persona sea 100% productiva. Y esas típicas frases de que cuando estás durmiendo, la persona que se va a hacer millonaria ya está trabajando, y cuando usted está descansando, esa persona está emprendiendo un negocio, y todo. Eso es falso. Eso es el mito de la meritocracia y del esfuerzo. Eso es completamente falso. Y son habladas con las que un montón de payasos están haciendo millonarios en internet y dando conferencias también. Claro, exactamente. O sea, eso sí es cierto que no trabajan para nada, porque ya todo lo tienen ahí. Eso es una estafa. Exactamente. Eso califica como una estafa. Y muchas personas por eso creen que tal vez nosotros aquí o los compañeros del partido nos están pagando. ¿Y es por qué? Porque tenemos la idea de que todo lo que nosotros hacemos y en todo lo que ponemos esfuerzo y en todo lo que creemos, eso únicamente una persona se puede esforzar si eso le está produciendo dinero. Y eso es por lo mismo. Nosotros tenemos nuestros empleos, nuestra forma de subsistir, de vivir, de llenar nuestras necesidades básicas como personas. Y también buscamos la manera, pues, de hacer lo que a nosotros nos gusta y de luchar por lo que nosotros creemos, sin necesidad de sentir que estamos obligados a que esto nos produzca económicamente. Sí, exactamente. Y es que ese es el discurso, ¿no? Ahora, ¿qué tenemos que hacer nosotros como clase trabajadora? ¿Qué nos toca hacer? Por lo menos en un contexto como el costarricense y el de muchos países, creando un sindicato o afiliándonos a los sindicatos. ¿Qué pasa en Costa Rica? Los sindicatos más grandes que existen en Costa Rica están en el sector público, porque históricamente ha sido un sector de la producción o un sector de la clase trabajadora, de la misma clase trabajadora que somos todos, que pues se llegó a organizar. En Costa Rica, hace tal vez unos 30 años todavía, había una importante, 30, 35 años, había una importante organización de trabajadores y trabajadoras, o sea, sindicatos, en el sector privado, en las maquilas, en las bananeras, en las piñeras, en un montón de lugares. ¿Qué ocurrió? Que muchas de esas ramas de la producción fueron desapareciendo. Había sindicatos muy fuertes en la construcción, y ahora en la construcción lo que contratan son personas extranjeras que muchas veces vienen, nada más trabajan y se van, ¿verdad? Que es la dinámica y está bien, tienen su derecho también. Pero ¿qué pasa? Que ya los empresarios aprovechan de esa dinámica, o crean, mejor dicho, esa dinámica, para evitar también que la gente se organice en esos lugares. Pero yo le digo una cosa, todos los trabajadores, sean extranjeros o nacionales, deberíamos de estar organizados en un sindicato, en los call centers, en los supermercados, en las tiendas, en las fábricas, en todo lado. Pasa mucho que las personas no quieren organizar un sindicato porque las despiden. De hecho, una vez tuve una conversación con una muchacha de recursos humanos de una empresa en la que me dijo, si yo la contrato, pero usted forma un sindicato o habla de sindicalismo dentro de la empresa, la despido. Entonces, de una vez mejor no la voy a contratar porque yo sé que usted me va a hacer como una revuelta entre los compañeros. Prácticamente me dijo, no la voy a contratar por este motivo porque yo sé que usted va a llegar a hablar de unión entre los trabajadores, de organizarse, de sindicalismo, y ella definitivamente estaba en contra, la empresa estaba en contra de eso. Y me decía porque yo iba a ser una trabajadora problemática, así lo catalogaba ella. Problemática, eso tiene. Exactamente. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que necesitamos la unión, porque si solo una persona la que llega a hablar de unificación, de luchar por nuestros derechos todos unidos, de sindicalismo, esa persona simplemente va a ser removida de la empresa y todo va a seguir igual. Pero si todos los trabajadores estamos conscientes y cambiamos nuestra mentalidad y hablamos de eso con el derecho que tenemos, entonces las empresas van por sí solas a tener que acomodarse a estas cosas a las que tenemos derecho. Vea, ojo, aquí hay una bomba. La legislación laboral actual sufrió una modificación en el año 2017 que empezó a regir en julio de ese año justamente, que se llama la reforma procesal laboral. Fue una reforma al Código de Trabajo. Entonces, se incluyeron ciertas modificaciones ahí muy interesantes, como por ejemplo, digamos, si usted forma un sindicato y usted usted se afilia a un sindicato y crea una seccional en su lugar de trabajo, las 12 personas que forman esa seccional gozan de lo que se llama el fuero sindical o la protección sindical, en otras palabras. Entonces, ¿qué ocurre? Si el empresario despide a una de esas 12 personas, la legislación laboral contempla que se llama a un juicio sumarísimo por razones de discriminación que pueden ser por etnia, por nacionalidad, por credo, por sexualidad, etcétera, etcétera, pero también contempla por afiliación sindical. Entonces, ¿qué pasa? Que el Ministerio de Trabajo por oficio va y pone la denuncia ante los juzgados, y ahí la cosa cambia, ¿verdad? Ya no es solo el Ministerio de Trabajo, no, ya ahí entra en juego la cuestión judicial, y entonces el patrono
le tiene que ir a justificar de por qué despidió a esa persona. Y quien tiene la obligación, o digamos, la carga probatoria, es el patrono. Y usualmente ese tipo digamos, de pleitos, por decirlo de alguna manera, o de procesos, termina ganándolos el trabajador de alguna manera. Y si ese juicio duró 1 año, entonces a usted lo tienen que reinstalar en su lugar de trabajo y pagarle ese año salarios que no le pagaron y hasta indemnizarlo, y el patrono tiene que pagar las cosas y demás. O sea, el patrono siempre va a jugar con el miedo, siempre va a decir lo que usted le dijeron, Carolina. Que te vamos a despedir, que mejor ni te contratamos, que esto, que el otro. Y es cierto. Y, puchica, es que todos necesitamos mantener a nuestras familias. Y no perdemos oportunidad por ejemplo, en ese caso no es un despido porque automáticamente me dijeron, vea, ni siquiera se moleste en llegar a dejar un currículum en esta empresa porque yo no la voy a contratar porque yo sé que usted va a ser una trabajadora problemática. Que va a llegar a hablar de cosas que nosotros no queremos a los empleados. Pero se pierden incluso hasta oportunidades de trabajo siendo personas que queremos trabajar, que queremos salir adelante, que queremos cubrir las necesidades, ayudar a nuestros padres, cooperar en nuestras casas, y perdemos esa oportunidad simplemente porque tenemos claridad de nuestros derechos como trabajadores. Porque lo que quieren son esclavos. Exactamente. Pero ahí está la ley. Imagínense, si usted le hubieran contratado y usted se afilia a un sindicato y con otros compañeros y van y la despiden, y ese patrón ya hubiera tenido que pagarle ese montón de plata y de todo, porque esa es la ley, ¿verdad? Y yo sé que es complicado, porque vean, pongámonos en la situación de cualquiera de nosotros como trabajadores. Si nos comemos un pleito judicial con una empresa, tenemos que estar yendo y tal vez nos despiden, ¿verdad? O nos fuimos, o lo que fuera, y tenemos ese pleito ahí pendiente. Tenemos que estar pidiendo permiso para ir a juicio o a audiencias y todo ese tipo de cosas. Yo sé que es pesado, pero la ley está para eso, para cumplirse. Y bueno, aquí el punto es que no hay que tener miedo. Además, el trabajo sindical es posible hacerlo si usted lo hace calladito, con gente de confianza, poco a poco, sí hay forma de hacerlo. Y ese es el llamado que nosotros queremos hacerle a usted trabajador, a usted trabajadora, de que no tenga miedo, de que hay que informarnos, de que, bueno, si hay alguna situación, es más, yo abro la invitación en este momento a que si tienen alguna situación laboral de abuso, de alguna cuestión, escríbanos. Van a contar con total confidencialidad y nosotros conocemos sindicatos en el sector privado que van a poder asesorarles y que podemos ver inclusive de qué manera les pueden seguir ayudando para que ustedes se organicen y puedan defenderse. Y hablemos, ya que tenemos estas ventajas, esas leyes que nos protegen como trabajadores, que tenemos todo el derecho de tenerlas, que no es ningún privilegio por encima de los demás, sino que simplemente son derechos como seres humanos que trabajamos, tenemos la responsabilidad entonces de informarnos, sobre todo a la hora de votar, como veníamos diciendo anteriormente. ¿Por qué? Porque estas leyes que tenemos, que nos amparan, que nos protegen, las podemos perder si seguimos tomando las decisiones electorales que hemos venido tomando en los años anteriores. Porque llegamos y culpamos de que tenemos este presidente, que tenemos este alcalde, que tenemos estos diputados, pero somos nosotros con nuestros votos que los estamos poniendo ahí. ¿Por qué nosotros como clase trabajadora estamos poniendo a nuestros propios enemigos a que nos gobiernen y a que creen condiciones que solo nos afectan a nosotros? Estamos en la responsabilidad por nosotros mismos, ni siquiera tenemos que pensar muchísimo más allá, es que nos protejamos a nosotros mismos como trabajadores. Exacto, y es una responsabilidad hacia con nosotros, como seres humanos, que nos tenemos que querer en primera instancia nosotros, hacia nuestras familias, ¿verdad? Y queremos que nuestras familias vivan bien, y hacia nuestra clase también, porque vean, ¿qué daño nos hemos hecho? Perdón, lo voy a plantear de otra manera. ¿Qué daño nos han hecho? Y nos hemos dejado hacer, eso sí. Sí. Comiéndonos el cuento de que aquí sálvese quien pueda. No, aquí tenemos que unirnos. El sufrimiento del compañero que trabaja con nosotros, que despidieron sin derecho a nada, mañana va a ser nuestro sufrimiento, que nos van a hacer lo mismo. Al que le servimos de testigo al patrono para que despidiera a aquel compañero o lo amonestara injustamente, después ese patrono va a agarrar a otro trabajador que nos va a hacer nosotros lo mismo. Ahí es donde tiene que empezar nuestra conciencia obrera, nuestra conciencia de clase, nuestra conciencia de clase trabajadora, en saber que lo que le hacen a otro trabajador, o ya me lo hicieron a mí, o me lo están haciendo, o me lo pueden hacer. Exactamente. Y también desarrollar la empatía, porque tenemos que esperar que a nosotros nos pase para ponernos en el lugar del compañero, de la compañera, de otro ser humano que tiene necesidades, que tiene quizá hijos, o que en general tiene familia o sus propias cosas que hacer. También se llama a la solidaridad, ¿verdad?, entre nosotros, porque es lo que el capitalismo quiere, que nosotros tengamos una mentalidad 100% individualista, y eso no nos lleva absolutamente a nada más. O sea, cada vez estamos cayendo más en la miseria por tener ese tipo de pensamiento tan individualista. Exactamente, y es lo que estamos padeciendo. Y por eso es que nosotros hacemos estos esfuerzos de hablarles a ustedes con claridad, con la verdad, que ustedes vean que somos gente trabajadora
que no les estamos metiendo cuento, que no queremos votos, que no queremos puestos, que no queremos nada, no queremos ni siquiera somos un partido electoral como tal, algo que mucha gente cree. Entonces, ¿por qué están ahí? Me van a decir que la política está ahí, pero no están buscando ningún voto. Bueno, ni aunque ustedes quisieran votar por Vanguardia Popular, van a poder votar. Estamos inscritos. No hay manera de que voten por nosotros. No estamos postulados en ningún puesto público, no estamos en las alcaldías, no nos van a ver en ningún lado. Entonces, definitivamente los votos y buscar poder lo pueden descartar porque no hay manera. Y también, mucha gente nos habla de que estamos lavados del cerebro y que le vamos a lavar el cerebro a los demás. No, al contrario, nosotros los invitamos a que investiguen por su propia cuenta lo que nosotros hablamos. Están los libros, ahí pueden investigar, ahí pueden buscar, ahí internet, hay de sobra información para que ustedes lleguen a su propio criterio y ustedes pueden corroborar que nosotros no estamos diciendo ninguna mentira. Y busquen de todas las fuentes posibles, de la gente que está a favor de algo, en contra de algo también, para hacernos ahí como y desarrollar criterio propio. Así exactamente, y más equilibrada también. Ahora, ¿dónde está Vanguardia Popular? Vanguardia Popular está en las universidades, está en los colegios, está en algunos centros de trabajo, está en el campo, está en algunos sindicatos, está en las calles. Eso es Vanguardia Popular. Nosotros nos estamos metiendo en esto para luchar por el pueblo, porque si nosotros no creamos organización entre el pueblo no se va a movilizar solo. Al pueblo no se le moviliza desde un Facebook, no se le moviliza desde un TikTok, no se le moviliza desde un Instagram. Todo eso sirve, funciona mucho. Pero el trabajo que hace Vanguardia Popular es en las comunidades, con la gente de carne y hueso, que nos cuenta lo que nosotros hablamos ahora y que nosotros también lo hemos vivido y lo hemos visto con nuestros propios ojos. Algo complementario al trabajo general e integral que hacemos como Vanguardia Popular. Nosotros no pretendemos cambiar el país desde 2 micrófonos que son muy importantes y queremos mucho el set y amamos lo que hacemos, pero nosotros comprendemos que este no es el cambio, o que solo ir a las calles es el cambio, o que solo reunirnos entre nosotros es el cambio, sino que es un trabajo completamente integral, al que también los invitamos a ser parte. Exactamente, y en ese caso hablamos de la cuestión laboral, pero está la lucha por el agua, la lucha por la caja, la lucha por la vivienda, ahí está Vanguardia Popular en todo eso. Y ahí siempre va a ser Vanguardia Popular. Quieren, algunos o no quieren, pongan las banderas o no las pongan, nos recortan de las fotos o no nos recortan de las fotos. Como hay un montón de gente. Exactamente. Y mal le caemos en pero, pero sepan que ahí estamos. Sí. Y bien que nos ocupan también mucha gente que nos recortan de las fotos. Hemos visto. Sí, ya. Claro. No importa, nosotros lo seguimos haciendo por la conciencia clara que tenemos. Pero bueno, recordarles una última vez, antes de despedirnos, este librito, ¿qué es un sindicato? A su disposición, completamente gratis. Escríbanos y se los hacemos llegar de alguna manera. Carolina, unas últimas palabras para nuestros amigos y amigas que nos... Hago un llamado a la clase obrera a que se sienta primeramente que todo orgullosa, que nos lavemos ya la mente de esa idea de que tenemos que sentirnos avergonzados de ser clase obrera y que tengamos ese aspiracionismo, que vamos a llegar a ser burgueses, que vamos a llegar a ser de clase alta y que vamos a llegar a ser, dejar de ser oprimidos y no ser los opresores. Pienso que lo primero que debemos de hacer es sentirnos orgullosos porque este sistema y cualquier otro sistema se mueve en base al trabajo que nosotros realizamos y por lo tanto empezar a querernos un poco más, abrazar ese término, esas palabras que nos describen y con eso también sentirnos que entonces tenemos el derecho de luchar por nuestros derechos. Exacto. Y bueno, yo por mi parte al menos, a ver, sigámosla pulseando, sigamos estudiando, sigámonos capacitando, sigamos intentando el negocito, sigamos con nuestro, como le llaman ahora, el emprendimiento, sigamos con nuestros camaroncitos, sigamos queriendo construir esa empresita que queremos hacer, sigamos pulseándola, muy bien, pero recordemos que solos no podemos lograr nada y que en este barco somos muchos y que si no sacamos agua entre todos y después de sacar ese agua no llevamos ese barco a puerto seguro, nunca lo vamos a poder hacer y si estamos separados, ¿verdad? Porque en ese barco, si todo el mundo anda por su lado, ese barco lo que empieza a dar vueltas o a hundirse cuando se le meta el agua. Y eso es nuestro pueblo, eso es nuestra clase trabajadora, un barco que ojalá que llegue a buen puerto donde todos y todas podamos vivir bien el día de mañana. Así es, completamente de acuerdo. Sin más, yo me despido, mi nombre es Roberto Zelaya. El mío, Carolina Camacho. Eso fue un programa más de Ecos del 56, de Vanguardia Popular y la Juventud Vanguardista Costarricense. Les agradecemos mucho, les queremos mucho, les mandamos un fuerte abrazo en el marco de este 1 de mayo y esperamos verles nuevamente. Nos vemos pronto. Ya, estamos. Pero díganos, adicción, nada. Sí, por favor, porque si no, no entra en mi papel. Bueno.
Banana. Oiga, eso del barco yo me quedé... Banana. Es a punto de reírme. Ejemplos en Punta Arenas.